Bueno, ahora sí, ya son las 5 de la tarde para comenzar de manera puntual. Nuevamente, bienvenidos a todos los que se están uniendo. Como dije recién a las primeras chiquillas, me alegro que se hayan podido conectar. ¿Alguien ahí? Creo que es Juliana. Ahí sí. Bueno, lo que les decía, que me interesa más saber cuál es su postura, cuáles son sus expectativas, sus temores, como dice, si están, hablarles un poco de la asignatura, explicarles igual cuál es mi visión de las cosas en relación a evaluaciones y a otros, ¿ya? Bueno, ¿algún comentario previo antes de iniciar esto? Quizás dudas para irnos organizando un poquito. Quiero saber la verdad. Quiero saber quién mató a Marco. No sé quién mató a Marco, así que lo siento. Yo sé que lo hizo tú. Bien. ¿Quién es abuela? Yo confío en mi intuición. No te ve. Oye, ¿por qué mandaron Bueno, vamos a comenzar, vamos a mutear. A mí no me sirve, tía Maribo. Ya, vamos a cerrar algunos micrófonos. Ya. Escucho por ahí algo de fondo, pero no sé de dónde viene, no veo. Pero bueno, sigamos. Comencemos primero por el tema de la asignatura. Ya. Voy a buscar acá el programa. Y nos ponemos, bueno, la orientación esencialmente es hacia la lectura, hacia la redacción. En parte también un poco hacia la oralidad, por lo tanto, abarca los distintos aspectos de cómo ustedes deben comunicarse, iniciando obviamente con las nociones de ontología, es decir, qué comunicamos, qué es el lenguaje, etc. A ver, ¿dónde se me quedó la asignatura? Acá está. Programa de comunicación, acá está. Bien. Vamos a compartirlo, cosa que lo vean. Aquí está. Bueno, son 4 horas, así que nuestras clases van a ser los días martes y viernes. Bueno, nos hemos demorado igual en iniciar las clases, como les decía, por intranet, porque tuve varios problemas durante, bueno, la primera semana que no estaba bien claro los grupos y se demoraron un poquito en hacer la separación. De hecho, hasta cierto punto, con el otro profesor teníamos entendido que eran como 50 y ahora nos enteramos que son como 100. Así que ahí por eso igual yo tenía como, ¿son o no son? ¿Se hizo la división o no? Igual... Y en el otro grupo. ¿Quién está en el otro grupo? Bueno. Así que bueno, ahora ya quedó más claro, hubo un demora en eso y aparte que no sé por qué en el sistema constantemente me aparecía y después se desaparecía el grupo, hubo un momento en que me apareció otra vez pero sin nadie, no sé, pero problemas de tiempos del coronavirus me imagino yo. Bueno, nuestro curso, competencias específicas que van a tener que... Por favor, los micrófonos en silencio mientras tanto. Ya después vamos a tener el espacio para conversar. Bueno, las competencias específicas aplicar a través de los géneros discursivos, habilidades de expresión oral y escrita, que permitan que el estudiante desarrolle conocimientos y textos académicos relacionados a la profesión. Desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico.
El pensamiento reflexivo y crítico obviamente viene además de capacidades lectoras, de comprensión, que veo que al menos la Maya asume que ustedes poseen, ¿m? Porque ya ahora la idea es que ustedes apliquen esa capacidad de adquirir conocimientos, de procesarlos, criticarlos y explayarlos a través de la escritura y la oralidad. Escuchar y leer comprensivamente, capacidad para presentar en público ideas o argumentos o informes, recabar información precisa, etc. Bueno, son, si no me equivoco, 4 unidades, sí, 4 unidades. Durante la primera nos vamos a centrar en lo que es el concepto de lenguaje, comunicación, son conceptos polisémicos, es decir, no hay una única definición para ellos, pero a pesar de eso no nos vamos a detener tanto allí, ya que es esencialmente para poder concentrarnos, porque es importante transmitir las ideas de una manera clara. ¿Qué son los signos lingüísticos? Y aquí ya vamos a empezar a, ¿cómo se llama?, a profundizar. Principales reglas ortográficas. Obviamente, no solamente reglas ortográficas, creo que acá queda un poco limitante, porque luego se enfoca en los géneros discursivos, la carta, el ensayo y el paper, es decir, el tema de superestructura, cuál es el esqueleto de los distintos discursos, pero también creo que es importante ver la parte de cohesión, es decir, cómo nosotros vamos utilizando los microelementos, la microestructura del texto para poder generar, como le decía, un mensaje claro. Entonces ahí vamos a ver tipos de párrafo, la de ixis, es decir, los conectores que nosotros usamos. ¿Qué más? Bueno, ya luego vamos a ver lo que es análisis científico, aplicar el APA, vamos a aprender a usar el APA. No sé si ya han trabajado con eso antes, si es así, mejor. Géneros discursivos, la exposición, el debate y la entrevista. Mientras tanto, ¿qué es lo que me interesa menos a mí profundizar? Obviamente me gustaría que viésemos un poco de los problemas de la escritura y la lectura en la universidad. Voy a darles un texto. Voy a darle 2 textos. Uno que es el de ontología del lenguaje, donde vamos a ver los principios filosóficos de la comunicación, es decir, cómo nosotros creamos conocimiento. Voy a dejarles acá esto. Y ahí, es decir, nosotros no solamente nos limitamos a imitar, sino que nosotros creamos gracias al lenguaje. Y eso también es importante dentro de las carreras humanistas porque nosotros estamos en un constante comunicación con los demás, necesitamos un mejor entendimiento, por lo tanto es necesario ver que como nosotros decimos las cosas, cómo las comunicamos, siempre va a generar un efecto en el otro. De hecho, eso es la comunicación, siempre va a tener un efecto en el otro, hagamos o no hagamos nada, siempre estamos comunicando. Entonces, ser consciente de ello para poder establecer qué tipo de realidad ustedes le van a estar planteando a los usuarios del sistema. Por otro lado, ustedes aprender a leerlo, porque la gente viene con un discurso determinado, viene con una visión de mundo, y uno debe adaptarse a eso. Bueno, aquí está un poco la calendarización del programa, pero prefiero que lo veamos juntos. Idealmente, habría un control de lectura el 5 de mayo, idealmente, 15%. Como le digo, las fechas no son inamovibles, no están escritas en piedra, cosa que no se puedan cambiar, o para las personas que tienen todavía problemas de conectividad. No sé cómo están allí, si es que ustedes saben, si hay muchos compañeros o pocos, o si ya todos tienen la posibilidad de conectarse.
Recién había un alumno que me había mandado un mensaje diciéndome que hasta hace poco había tenido conexión a internet, recién estaba empezando a ver la temática de la clase, así que es un problema que va a persistir hasta que puedan obtener estas becas de conectividad, y si es que no, hasta que de un modo u otro puedan acceder al sistema. A ver. Ah, ya. Tengo un problema que no puedo tener Word, solo celular. Ya. Perfecto. Bueno, eso es importante al menos para hacer. En relación a los talleres, por mientras tanto, todo lo que sea control de lectura, no sé cómo lo estarán planteando los otros profesores. Yo estoy usando el eLearn, por si acaso. Estoy usando el eLearn y a través del mismo eLearn estoy haciendo las evaluaciones. Así que, bueno, hasta el momento no he hecho evaluaciones, solamente he hecho evaluaciones diagnósticas, por si acaso. Tampoco para qué andar tan apurado en la vida. Así que al menos las respuestas serían dadas en el sistema. ¿En qué serían los controles? Bueno, como les decía, en un texto de Rafael Echeverría, que es Ontología del lenguaje, donde se hablan de estos principios generadores de la lengua, cómo creamos realidad, cómo nos creamos a nosotros mismos a través del lenguaje, y una segunda lectura que es sobre problemas de lectura y otra, creo, de escritura en la universidad, que son bastante breves, ¿ya? Serían en relación a esos tres documentos que se los voy a dejar, al menos el de ontología y el de lectura se los voy a dejar. Tengo uno que tengo en papel, estoy viendo ahí cómo lo escaneo. Si no puedo, conseguiré algún documento similar. Bueno, luego vamos a ver lo que decía superestructura, el párrafo, microestructura, cohesión. Acá nos vamos a tomar más tiempo en lo que es la cohesión, la deíxis, las técnicas. Me interesa que nosotros hagamos ejercicios en conjunto, es decir, yo mostrarles cómo se va dando la deíxis en un párrafo, cómo la pueden ustedes ubicar y cómo la deben aplicar, porque si yo soy capaz de hallarla, nosotros aprendemos a escribir por imitación prácticamente. Ortografía, que igual nos vamos a tomar tiempo, por lo mismo, ya que nos vamos a centrar en ortografía literal, acentual y puntual, y lo mismo en cada clase, si bien no es tanto concepto en ese sentido, sí son normas específicas que es bueno aplicarlas de manera inmediata, hacer refrescar la memoria. Sabemos bien que una de las grandes problemáticas que tenemos es la ortografía. Por la velocidad ahora del mundo, los sistemas, por lo general mandamos todo como un solo pensamiento y no nos dedicamos a hacer la corrección propia. El 29 de mayo, idealmente, yo creo que esto lo voy a cambiar, porque no me gusta hacer, está muy cercano acá. Vamos a cambiarlo al tiro. Ahí sí. El 5 de junio mejor. Ya. El 5 de junio, hago con los 5, vamos a hacer el segundo taller, que sería de ortografía. Igual ese va a ser 25%. Vamos a ver esto igual un poquito. Este no lo vamos a ver. El 16 vamos a hacer una lectura de 3 textos, no muy extenso, va a ser una lectura superficial, ¿ya? No es una lectura profunda, ya que no me interesa que me digan de qué se trataba, etcétera, sino ver lo que es el tema de la superestructura, ahí les voy a explicar, y solamente identifiquen en dónde ustedes se dan cuenta cuáles son las características superficiales de un texto que les permiten identificar si es un informe, si es una carta laboral, si es una tesis, pero no una lectura profunda, ¿ya? Por eso que tiene poquito valor, porque es un trabajo rápido, es solamente de mirada.
Luego vamos a hacer ejercicios de APA, no van a estar evaluados, porque el APA yo lo voy a evaluar con la entrega del informe, por si acaso. Así que solamente poner ejercicios, como les digo, cómo deberían ser, cosa de que haya este feedback y todo lo que no quede claro se pueda ir preguntando de manera inmediata. Por acá, si se dan cuenta, acá, el 9 de junio quedó, va a haber una técnica de escritura y ese mismo día, a través de intranet, ustedes van a elegir un tema para un informe final. Ahí estoy viendo si hago informe o ensayo. Yo soy más fanática del ensayo por el hecho de que implica una mayor complejidad. Así que ahí lo estoy viendo. Para mí el informe para estas instancias es muy simple. Entonces aquí ustedes van a elegir el tema solamente. Y ese informe va a tener un valor de 25%. Informe o ensayo. O mixto. ¿Cuándo se va a entregar esto? Y que va a ser una de nuestras últimas evaluaciones. Acá. El 28 de julio. Van a tener todo ese tiempo para poder redactarlo. Déjenme ver cuánto llevo en porcentaje. 15 más acá 25 serían 40, 50, 75. Ya. Ahí un video. Eso se me había falta. Acá. Ese control de lectura. Que no va, porque no sé por qué lo puse. Ya. Es esto, el video. El video va a tener el otro 25% final. Ahí eso sí me preocupa el tema de la implementación que ustedes posean, porque tengo que evaluar la parte oral. Entonces, la idea es, no sé si hacerlo a través de video, no sé si a través del celular ustedes pueden poner su imagen por Zoom. Sí, no sé. Bueno, como digo, últimamente yo creo que por conexión, para evitar el peso, ¿no? Isia, ¿no se puede? Ya. Bueno, ahí vamos a ver porque tengo que exponer, ver la parte de la oralidad. Si es que no se puede hacer un video, por último algún tipo de grabación, de conversación, como usted desee. Por último, cómo se expresan, aun cuando no pueda ver esta parte de la proxemia y la kinésica y los elementos paraverbales. Si es que no puedo, si es que no se puede observar esos elementos, voy a tratar de verlo en una evaluación escrita, algún tipo de control, algo. Por último, para saber de que son conscientes de esos conceptos, aunque no es lo ideal, pero esta situación en la que estamos viviendo realmente no nos da espacio a muchos ideales, para ser sinceros. Volviendo al tema del texto escrito que se debe entregar, ese va a ser un proceso, ¿ya? No me gusta que vengan y me lancen un texto y que después sabe que esto está horrible, tiene ahí su rojo. No. Lo que sí quiero es que esto me entregue en un primer borrador, acá, ¿cómo lo movimos? El primer borrador va a ser la entrega el 7 de julio. No necesita estar terminado al 100%, aunque igual ya va a haber pasado casi un mes desde la elección de los temas, por si acaso. La entrega del primer borrador, y allí, bueno, siempre dejo algunas clases en vacío, una o dos por si hay problemas, algo se puede recuperar. Bueno, entrega el primer borrador, yo leo este borrador y voy a asumir que está bien hecho, es decir, que las citas están establecidas, de que no hicieron un copiar y pegar, ¿ya? Cualquier copiar y pegar siempre va a ser evaluado con la nota mínima. Siempre tienen que citar, para mí siempre tienen que citar.
pero por un tema de tiempo, yo al menos los borradores no hago esa corrección o esa búsqueda de si todo lo que ustedes han colocado dentro del texto es efectivamente el discurso personal. Eso sí lo hago al final, cuando ya me entregan el producto terminado, ahí yo me dedico a ver de dónde salió la cita. Bueno, la idea obviamente es que lo entreguen ustedes, no me importa si no es la mejor escritura del mundo, pero que sea suya. Una vez que me entregan ese primer borrador, ahí establecí 3 fechas. Yo creo que voy a tener que aumentar porque somos bastantes. No tenía pensado para un menor número de personas. Y hacer un feedback. ¿Qué quiere decir? Que durante esos días yo voy a citar para que se conecten, digamos, a 15 alumnos, por decir. 15 alumnos les voy a dar un horario determinado y que vayan cumpliendo esos horarios. Y yo les voy a ir diciendo cuáles son las fortalezas y las debilidades de su trabajo, qué es lo que tienen que mejorar, qué es lo que pueden colocar, dónde quizás están, falta información, cosas de que lo puedan mejorar. Y el día 28 me entreguen un trabajo que se aseguren al menos con la nota del informe, ¿ya? Pues digo, esto es un proceso para mí que es un aprendizaje conjunto, no es un tema de ya los voy a dejar solos y que Dios los ampare, así que al menos cuando se trata de hacer este tipo de trabajos, prefiero hacer el feedback. Bien. Hasta el momento, dudas, consultas, inquietudes existenciales que puedan tener. ¿Ninguna? E-learn y bueno, y subir lo que sea PDF también a intranet. En relación a las clases van a quedar grabadas. Voy a dejar en e-learn el link porque la estoy subiendo a YouTube. No sé si ustedes estarán trabajando con esas plataformas. Creo que YouTube es bastante accesible. Si no, bueno, estoy viendo cómo subirlos al Drive también. Para ver ahí cuál... Profesora, ¿Mm? profesora, todo eso ya está en intranet. ¿Qué ese cosa? programa. Hoy día lo Lo que tengo acaba de mostrar. ahora lo voy a subir. Apenas termine la clase, ya, lo perfecto. subo a intranet. Ya. Lo otro, bueno, las clases, como digo, van a quedar siempre grabadas. Las estoy subiendo a YouTube y les dejo el link directo en e-learn, en el link. Si no pueden acceder, si hay gente que no tenga acceso a e-learn todavía o que tenga problemas para ingresar, ¿sí? No sé. Ya. Bueno. Ya, perfecto. Bueno, como digo, en relación a eso, a las becas de conectividad, yo no me entiendo la situación, entiendo que de repente hay personas que pueden vivir, no sé, en Azapa, en Utah, en donde no tienen acceso a un buen internet, inclusive acá dentro del área urbana, de repente el internet es bastante malo, así que entiendo en que no puedan hacer una evaluación o que quizás no puedan entregar el trabajo el día establecido. Pero para eso, obviamente, tenemos que estarnos comunicando, ¿ya? La idea es que en el caso que ya sea por salud o ya sea por problemas, como les digo, de red, no puedan, ustedes avisen a su jefatura de carrera con copia a mí, ¿m? Para poder saber. Y yo, ¿qué es lo que sucede en e-learn? El profesor tiene la posibilidad de poner un tiempo límite a las evaluaciones, es decir, yo puedo hacer un control de lectura que va a estar disponible, es decir, ustedes lo van a poder ver desde el 2 de mayo hasta el 4 de mayo. Y el 4 de mayo a las 23:59, ese recurso va a desaparecer para ustedes y ya no lo van a poder ver más.
En el caso de los alumnos que no lo puedan realizar y que estén debidamente justificados, es decir, que digan, ¿sabe qué, profesora? No tengo internet, estuve enfermo, estoy estresado, estoy con una situación mental delicada, porque no todos estamos pasando bien esta cuarentena o esta situación de encierro, así que se entiende, ¿ya? Y en esos casos en donde los alumnos se comuniquen conmigo, yo no tengo problema en volver a abrir la actividad, ¿ya? A mí no me interesa en este caso que se cumplan las mismas exigencias que en una clase presencial, pero sí que haya al menos la posibilidad de aprendizaje, que creo que es el enfoque que debemos tener en este minuto, que se aprenda. Obviamente ustedes deben aprender otras habilidades y otros valores, que es el cumplimiento, ¿cómo se dice? La puntualidad, etcétera, pero vamos a tener otras instancias, ustedes van a tener otras instancias a lo largo de su carrera en donde estas habilidades van a ser reforzadas. Por ahora hay que ser lo más flexible posible, en cuanto a las evaluaciones, y a no limitarlos más de lo que ya la situación nos tiene limitados. Así que por eso, en ese sentido, no se preocupen tanto. Obviamente no les recomiendo usarlo como, profe, no tengo internet, la excusa para salvar, porque al final van a terminar haciéndose un daño porque se les va a seguir acumulando el trabajo. Pero si es esto real y de verdad están teniendo problemas, como les digo, yo no me voy a hacer un lío. Yo no los voy a limitar en eso. Obviamente les pido que en lo posible sean los menos, porque yo también abrir un poco de consideración, así como nosotros estamos teniéndolo con ustedes, un poco de consideración con los profesores, porque si no después a nosotros igual se nos acumulan un montón de trabajos por revisar, de trabajos atrasados, y al menos a mí se me hace un choclo. Bueno, entonces al menos eso, ya no quiero que se asusten ni que se espanten en relación a las evaluaciones, en relación a que voy a ser muy pesada, que tienen que entregarlo tal fecha. No. Bien. Al menos espero que eso lo deje un poco tranquilos. Si no hay dudas o alguna otra acotación, me gustaría pasar un poquito para no atrasarnos tanto, al menos los aspectos de la ontología, explicarlos antes de su lectura, los puntos esenciales que plantea Echeverría. ¿Les parece, chicos? Manito arriba. Muy bien. Romané. Yarela. Ya. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a ver esto. Tú, cierra. Ya. Porque se pierde todo. Ahora sí. Bueno, todos tuvimos clases de lenguaje, de hecho el gobierno nos bombardea con clases de lenguaje y matemática, así que venimos con alguna noción de lo que es comunicación. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué es la comunicación? ¿Quién no ha participado? Sebastián. ¿Ya? Una forma de socializar. Salvaron a Sebastián. Priscila. Una manera de expresarse. De interactuar, exacto. Un medio, una forma de interactuar con el resto. Excelente. De hecho, palabra de forma oral escrita.
Muy bien, Brian. De hecho, todo lo que ustedes me dicen es efectivo. Comunicar es esta interrelación, esta capacidad que tienen los animales, los seres vivos, y que los humanos la hemos desarrollado de manera amplia, generando esto que después se va a concretar en el lenguaje, y luego aún más en la lengua. ¿Y para qué esto? Para poder interactuar, como bien dicen, y generar vínculos sociales, ya sea de forma oral o escrita. Y no tan solamente de forma oral escrita. Se dice que nosotros tenemos la incapacidad de no comunicar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre estamos enviando un mensaje. Podemos estar quietos en un rincón y simular que somos una lámpara, y aún así estaríamos comunicando algo. ¿Mm? Obviamente acá hay un proceso de emisor, receptor, proceso de interpretación del mensaje, pero incluso al no hacer nada ya estoy diciendo no estoy haciendo nada. O estoy haciendo nada, porque hay una doble negación. ¿Mm? Vamos a compartir acá. Bien. Como dicen ahí, es un proceso interpersonal, como ustedes bien decían, formas de relacionarse, en donde los hablantes o los participantes expresan algo de sí mismos a través de signos verbales o no verbales. Es decir, siempre, y como vamos a ver después con la ontología, el observador o el hablante siempre va a decir algo de sí, por mucho que quiera ser objetivo, por mucho que quiera ser referencial, es decir, hablar del mundo. No voy a hablar del mundo, voy a hablar de cómo yo veo al mundo. Luego, bueno, la definición de la RAE, recibido y admitido de todos, es decir, que hay un buen proceso comunicativo donde emisor, receptor, mensaje fueron enviado y recibido de manera clara, y es un proceso dinámico. Es decir, siempre van a haber más de una persona enviando un mensaje. Para que haya comunicación es necesario que haya dinamismo. Hay un movimiento de ideas, una pluralidad de participantes. Ahora, este mismo proceso de la comunicación lo va a ver, se va a concretar y se va a especificar en lo que es el lenguaje. Para Chomsky, bueno, es un conjunto infinito de oraciones, pero eso es muy limitante, sinceramente, porque tenemos el lenguaje no verbal, es decir, nuestros movimientos. El hecho de cómo ustedes se vistan también es una forma de lenguaje o de enviar. El lenguaje del color. ¿Por qué alguien elige vestirse de negro? ¿Mm? Si a alguno de ustedes les gusta vestirse de negro, ¿por qué? ¿O nadie se viste de negro? Acá hay. Podría ser porque a uno le gusta ese color. Exacto. Pero ¿por qué me gusta? Porque, como le decía, de repente quizá no nos detenemos a reflexionar, pero aún así el color, existe esta semiosis del color, es decir, hay una significación detrás. Algo me transmite ese color, hay una idea detrás. Por ejemplo, me puede gustar porque me adelgaza, aun cuando sea ahí tiene un gusto, pero por una finalidad pragmática, tiene una utilidad. Me gusta porque refleja mis ideologías personales, por ejemplo, a alguien que le guste la cultura gótica o le guste la cultura del metal, del rock. Entonces, me gusta, sí, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que refleja de mí ese color? Muchas veces puede gustarles el rosado, puede gustarles el amarillo, pero ¿por qué me gusta? Porque es un color alegre. Y eso ya está comunicando de mí que soy una persona alegre, que quiere comunicarle al mundo a través de su vestimenta que es accesible en cierto nivel o que tiene cierta visión particular. Por eso de repente hay colores que nos generan quizás hasta rechazo.
Nunca voy a usar rosado. Nunca me voy a vestir de verde limón, por decir algo. Porque tiene una relación con nuestras personalidades. Luria habla de que es un sistema de códigos. Como le decía, los códigos son este conjunto de elementos verbales y no verbales. El código, por ejemplo, la lengua de señas, los códigos, código Morse, el código, bueno, el alfabeto es un código, con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, acciones y cualidades. Es decir, a través de esta abstracción, que es el lenguaje, y como digo que su forma más desarrollada va a ser la lengua, vamos a ir relacionándonos con el mundo. Bien. No nos vamos a adentrar tanto. Acá eso sí, exponen que dependiendo cuán complejo o sencillo esté estructurado el lenguaje, va a variar significativamente el nivel de pensamiento y entendimiento en el individuo. Bueno, aquí nos estamos adelantando un poco con algunas teorías que vamos a revisar igual de manera rápida, sobre el desarrollo de pensamiento, lenguaje y realidad, por el simple hecho de que si ya ustedes al momento de leer algo están transformando su visión de mundo, también ustedes cuando escriben tienen la intención de transformar la realidad. Bueno, ahí lo vamos a ver un poquito con Samir. Bien. Entonces el lenguaje va a ser compuesto por signos lingüísticos siempre limitados. La adquisición, ¿por qué limitado? El alfabeto tiene 27 letras para nosotros. Utilizamos un rango definido de sonidos, de los fonemas, y tenemos un número limitado de palabras. Por muy extenso que sea, por muy gordo que pueda ser el diccionario, esas palabras tienen un límite. Luego la adquisición posibilita formas peculiares de relación y de acción sobre el medio social. Podemos hacer esto una relación con el tema de la Torre de Babel. ¿Qué es lo que sucede en la Torre de Babel? Están todos construyendo este edificio para llegar hasta el cielo, a Dios no le gustó, así que les cambió a todos la lengua y ya no se podían entender entre ellos. Entonces, esa acción que estaban haciendo en conjunto, ese proceso de transformación, no tan solo de su cultura, sino también del espacio físico natural, se detiene. ¿Por qué? Porque ya no puedo generar estos vínculos sociales con los demás. Entonces, la adquisición de la lengua y la posibilidad del lenguaje, porque creo que acá en esta definición no está bien ocupado el término, nos va a permitir generar vínculos. Y en lugar de formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento. Bien. Ironías, sarcasmos, la postura del cuerpo también. Ahora, como les decía, el lenguaje se va a concretar en la lengua, que va a tener ciertas normas. En el caso de nosotros lo vamos a ver a través de lo que es la gramática prescriptiva, es decir, la ortografía, cómo yo debo escribir, cómo yo debo organizar una oración. Convencional, ¿qué quiere decir convencional? Bueno, el lenguaje es arbitrario y consensuado. La lengua, lo mismo. ¿Qué quiere decir arbitrario? Que nosotros hemos seleccionado una palabra, hemos creado una palabra para denominar algo. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Ya, esto. Permiso. Una tacita. Tacita, taza. ¿Por qué le llamamos así? ¿Cuál es el origen etimológico? Y más allá de la etimología, ¿cuál es la relación que tiene ese concepto abstracto, ese conjunto de sonidos, que es la palabra, con este objeto concreto? Eso se refiere que es arbitrario, no hay. Nosotros como sociedad le hubiésemos puesto cualquier otro nombre.
Por ejemplo, por eso que están las otras lenguas, y esto en inglés sería cup o teacup, coffee cup, dependiendo. ¿Mm? Entonces, eso nos habla de que es arbitrario y convencional, porque cada uno no estamos hablando como se nos da la gana, sino que cuando yo al momento de decir la palabra taza, todos se hacen una idea mental, tienen una imagen, el signo, eso es, el signo lingüístico, que como sociedad acordamos que un determinado objeto con determinadas características se le va a asignar un nombre específico. ¿Mm? Bueno, la lengua, los idiomas, como un sinónimo, es una entidad abstracta, como decía, no es concreto. Yo no voy a ir caminando un día por la playa y en vez de encontrarme una conchita me voy a encontrar con la palabra, así, alga marina, no. Y arbitraria, que ya se los había dicho. Bueno, lenguas de carácter social, sonidos, que ya lo habíamos dicho, espontáneo, el emisor puede rectificar lo dicho y el receptor está en la posibilidad de comprender el mensaje. Nuevamente, ahí vamos a tener la necesidad de que los canales estén claros. Por eso nosotros igual siempre estamos preguntando, ¿se entiende? Dudas, consultas, etc. Eso es una verificación del canal y de que ustedes como receptores hayan entendido, o que también ustedes modifiquen nuestra conducta estableciendo no, o que nos hagan dar a entender que no hemos sido lo suficientemente claros. Por eso es importante que nos digan, ¿sabe qué? No entendí. No tanto por el hecho de, muchas veces no se dice una por flojera, porque quiero que termine la clase rápido, sino porque, o por miedo de quedar mal. Si no se entiende, está bien. De repente uno puede estar hablando que uno maneja de manera muy abstracta, pero obviamente otras personas no. Así que en ese sentido, dudas, consultas, siempre háganlas. Y lo que les decía, ¿cómo va a estar constituida la lengua? Por el signo, que es algo que nos hace pensar. El signo puede ser visual, acá aparece, auditivo o lingüístico. Nosotros usamos esto esencialmente. Los otros signos van a ser iconos o símbolos, y el signo auditivo, un portazo, por un ejemplo. Si yo escucho la alarma de un auto, ese es un signo, una señal en específico que me está diciendo que, bueno, dependiendo del auto, que la idea inicial es que están robando, que están tratando de entrar de manera forzada. Ahí tenemos el signo y nuevamente que tenemos el significante, que es la palabra, y el significado, esa imagen mental que yo les decía recién, que se nos viene a la cabeza al escuchar una determinada palabra. Bien. El lenguaje y el pensamiento entonces van a estar relacionados y se han establecido varias teorías en relación a ello, sobre cómo se ha ido desarrollando este lenguaje. ¿Qué es primero? Es como el huevo o la gallina. Y en este caso, ¿qué es primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pudo haber sido primero, el lenguaje o el pensamiento? ¿El pensamiento? ¿Ya? ¿Alguien dice lo contrario? Lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Quién dijo pensamiento? Yo. Ya, Román, dígame, ¿por qué cree usted que primero necesitamos pensar para luego hablar? Porque para poder comunicar algo debimos haber razonado o debimos haber tenido algo ¿Ya? para poder expresarlo ¿Ya? en alguna imagen, o en un acto no verbal o verbal. ¿Ya? Muy bien. Y alguien dijo que era primero necesario el lenguaje, un joven, un varón, escuché. Ahí que se asome nuevamente.
Están escribiendo por el... ¿Por el chat? Ah, Por el ya. chat. Es que como acá no me va a aparecer después. Ya. Cuando me aparezca ahí. En todo caso, esa es una duda que han tenido varios teóricos en relación a esto. Se han desarrollado, como digo, teorías, es decir, todavía está en un proceso. Por lo mismo ahora hay un mayor avance en lo que es la psicolingüística, la neurolingüística, en donde han tratado de ver cómo es el proceso neurológico en relación al desarrollo del lenguaje. Es decir, se sabe que tenemos un área específica dentro del cerebro que nos permite desarrollar la capacidad comunicativa. Pero ahora, ¿cómo nosotros somos, además de comunicar, generamos esta creatividad dentro del mensaje? ¿Cómo podemos llegar a nociones abstractas? Ahí se sigue viendo. ¿Qué pasó? Acá, a ver. El pensamiento, ya que uno tiene que pensar lo primero que debe. ¿Ya? Michelle dice no tiene audio. Ah, ya, aquí me está escribiendo desde un celular Galaxy. Ya, igual después les voy a pasar lista uno para ver cómo estamos. Ustedes dicen todavía hay problemas de conectividad. No hay certeza de que exista uno antes de otro. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver antes de entrar a la realidad, vamos a ver un poquito lo de la ontología, que es, como les decía, es la noción filosófica. Los voy a dejar ahí pensando en qué pudo ser primero, el huevo o la gallina, y luego vamos a adentrarnos en esas teorías que tratan de dar respuesta a esta incógnita. Ahora bien, volviendo al tema del lenguaje, la ontología habla de el origen. Eso significa ontología. Heidegger habla del Dasein, el ser como somos. En este sentido, el ser en el lenguaje. ¿Qué significa ser hombre, ser humano, ser mujer? A través del lenguaje, porque es la única forma que tenemos para conocernos. Se han escrito cientos y cientos de libros sobre la naturaleza del ser humano. ¿Y cómo hemos llegado a eso? A través de la lengua, a través de nuestras capacidades comunicativas, a través de nuestra comprensión, y ¿cómo se debe decir? Apropiamiento de la realidad a través de las lenguas. Ahora, Echeverría, acá les voy a citar unas partes, menciona que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, siempre se revela en ello cierta comprensión de lo que es posible para los seres humanos, aunque se trate del supuesto de que, como seres humanos que somos, nos es posible sostener aquello que estamos diciendo. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, es que el negro es un color triste, por poner un ejemplo solamente, a mí me gusta el negro. No estoy dando una categorización objetiva del negro, estoy diciendo lo que yo creo, lo que yo he llegado a abstraer. Entonces estoy dando a entender no lo que es el color, sino lo que yo creo sobre el color. Inclusive, en casos en donde no podemos hacer, obviamente con la ciencia vamos a entrar en aseveraciones mucho más empíricas, pero también son aceptadas no porque alguien viene y lo dijo, porque es como de perogrullo, sino porque muchas personas han visto lo mismo o lo pueden comprobar. Se puede volver a repetir la experiencia. ¿Y eso qué nos está diciendo el lenguaje? Nuevamente que todos somos capaces de expresar o de ver ciertos elementos repetitivos dentro de la naturaleza. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Buscar leyes, buscar patrones. Inclusive una persona que está loca y que puede salir diciendo en la calle cualquier disparate, que no tenga sentido, que no tenga razón de ser, aún así nos está diciendo, esta persona es capaz de hablar. Quizá no tiene sentido, pero es capaz de hablar. No está diciendo algo. Tiene un problema, no está diciendo que tiene problemas psicológicos. Entonces, por eso les digo que ustedes fíjense después a futuro como profesionales, cuál es el discurso que manejan sus usuarios, las personas que llegan a ustedes. La gente oculta o trata
de repente de plantear una realidad determinada y no podemos ser tan inocentes. Obviamente hay que atender a los hechos, ¿m? Hay que atender a los hechos de lo que se dice, pero de repente hay pistas que nos pueden dar a conocer otras problemáticas del individuo. Por ejemplo, alguien que no tiene un gran bagaje cultural va a tener una pobreza lingüística, y esa pobreza lingüística también me va a dar a entender cuáles pueden ser los problemas o el entorno del cual viene. Cada planteamiento hecho por un observador nos habla del tipo observador, que ese observador considera que es. Es como un poquito un trabalengua ahí, pero como les decía recién, es más lo que yo creo del mundo que lo que es el mundo. Entonces siempre vamos a estar hablando de nosotros mismos, de cómo nosotros vemos las cosas. Ahora, la ontología va a plantear 3 principios básicos, que es de interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos, el lenguaje generativo, y los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje y a través de él. Vamos a ver esto de manera rápida y cerramos con estas ideas, y ya la próxima semana vamos a ver lo que es las teorías. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, vamos a tener la interpretación de los seres humanos como seres lingüísticos. Nietzsche, me perdonan mi alemán, y Heidegger van a establecer 2 posibilidades. El primero, que el lenguaje es una prisión, y Heidegger, que el lenguaje es la morada de su ser. Nosotros vivimos en el lenguaje, como dice ahí. No sé si les pasa de repente que tienen una idea, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo pueden decir. Y se genera esto una especie de frustración, no puedo comunicar, no puedo decir lo que siento o lo que creo, porque no tengo ese lenguaje. Entonces, el lenguaje nos va a limitar. A eso se refiere Nietzsche con una prisión. La lengua que hemos adquirido o los códigos, si no son muy amplios, van a limitar la capacidad de expresión del ser humano. Si bien es creativo, al mismo tiempo moldea el pensamiento, porque sea cual sea que venga primero, y si ya sea lenguaje o ya sea pensamiento, de que existe una obvia interrelación. Creo que uno de ustedes hizo ese comentario acá en el chat, sobre que no ni uno ni el otro, pero sí ambos se relacionan. Siempre van a estar afectándose mutuamente. Entonces, ese lenguaje va a afectar cómo yo pienso y cómo veo el mundo. Ahí va a ser mi prisión. Pero al mismo tiempo, esta misma lengua que a mí me aprisiona y me limita, es lo que tengo para poder decir quién soy. Ahí yo vivo. Entonces, ahí está esa dualidad. Nos expresamos a través del lenguaje, aun cuando éste no sea capaz de establecer toda la posibilidad de lo que es el ser humano. El lenguaje como generativo tiene relación con la creación de realidades. Y aquí se les plantea la pregunta. ¿Alguna vez se han arrepentido de algo que han dicho? Cuéntenme su experiencia. Que se arrepintiesen de decir algo. ¿O son muy vergonzosas? A mí me pasa que cuando estoy enojada, ¿Mm? no mido lo que digo. Ya suele pasar. Entonces ahí sí me arrepiento de lo que estoy diciendo, porque es como que me gana el sentimiento y llevo a pasar a la gente. Exacto. Exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? Usted, claro, se enojó, se dejó llevar por la pasión del momento, por la ira, y va a generar un cambio en su realidad. Imagínese usted está de pareja y esa rabia, esa ira, es muy fuerte lo que dice y puede llevar a la disolución de la relación. Entonces, Gala, sí, ese hecho, ¿me puede decir su nombre? Porque no...
¿Quién es el que tiene el Galaxy? Vi que levantó la manito. No puede hablar. Escríbeme su nombre, por favor, ahí para no decirle para no sentir que estoy hablando con un celular con vida, por favor. Cristel, ya. Muchas gracias, Cristel. Ya, usted había levantado la mano. Escríbame mientras tanto. Bueno, entonces ahí tenemos una variación. Cuando alguien les pregunta, oye, ¿me puedes hacer un favor? Y les cambia, bueno, no la vida, pero sí les va a afectar, va a cambiar aunque sea un momento de la realidad en específico. ¿Ah? Va a obligarlos, por ejemplo, a realizar una acción a la cual antes de haber dicho, sí, te puedo hacer ese favor, ustedes no estaban comprometidos. A eso se refiere que el lenguaje va a ir generando realidades. Tiene esto de los actos lingüísticos que están acá abajo, el locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. El perlocutivo es el que tiene un efecto. Se habla mucho de los actos de promesa, los actos de verificación, las declaraciones, los declaro marido y mujer. Mientras no existe esa declaración, no hay ningún cambio en el estado civil. Lo declaro culpable. Si el juez no declara culpable a alguien y quedamos en una sesión eterna, donde el juez no dice nada, ¿qué sucede? Jamás va a ir a prisión. Entonces, a eso se refiere con perlocutivo. O muchas veces ni siquiera tienen esa intencionalidad, como digo, de declarar, de prometer, pero aún así lo que nosotros decimos puede generar un cambio en la realidad. Pues no solo la describe. Y se da mucho ahora con los famosos que no sé por qué la gente tiene mucha memoria o mucho tiempo libre, pero empiezan como a buscar frases del pasado, qué es lo que puso en Facebook, qué es lo que puso en el Twitter, qué es lo que posteó en Instagram, y aparecen todas estas temáticas de crítica ahora, y alguien dice, oye, ¿sabéis qué? Nos estamos quejando ahora en el 2020 de este problema, y yo sé que una persona posteó allá en el 2005 algo, no sé, algo en contra de los perros plomo. Y ahí buscan y lo sacan a la luz y todo el mundo se revoluciona. Si bien no tuvo un efecto inmediato, las palabras de esa persona tuvieron un efecto a posterior. Igual cambió su realidad lo que dijo, tuvo un efecto de crítica social. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos ese cambio. O sea, ese efecto de lo que nosotros decimos. Obviamente nosotros tenemos que ahora cuidar mucho lo que establecemos. Una cosa es tener diferencias de opinión y otra cosa es llegar ¿cómo me explico? A la grosería o a la incapacidad de argumentar. Bueno. Y el último punto es la interpretación de que los seres humanos se crean a sí mismos a través del lenguaje y en el lenguaje. Que el ser humano no es algo definido de antemano, visión no metafísica. Sí suena un poco extraño, pero cuando lean ya a Echeverría puede que les quede más claro. ¿Qué quiere decir? Nosotros no venimos como seres humanos con un manual. Y es por eso que existen estas distintas teorías, por ejemplo, las teorías del rol de género. ¿Mm? El ser humano no viene definido. No hay todo lo que nosotros somos son constructos socioculturales prácticamente. Si bien existen funciones biológicas que no pueden ser cambiadas, y no estoy hablando del sexo o del género, la mente humana es mucho más compleja como para limitarnos. ¿Mm? Por lo tanto, aquí se van a entrar en estos choques. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es el ser humano? Y podemos partir de términos tan profundos que esta famosa, las preguntas filosóficas, ¿para qué viví?
¿Para qué nacemos? ¿Para qué morimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el hombre? A poder, como decía, a llegar a estas discusiones de cómo debe comportarse una mujer, cómo tiene que ser un hombre, que como les digo, son constructos sociales, no vienen preestablecidos, no venimos con un manual donde la naturaleza haya establecido, ¿saben qué? El hombre no puede tomar cosas de color rosado. La mujer tiene que saber cocinar. En ninguna parte está escrito. ¿Mm? Pero nosotros, a través del lenguaje y a través de estas reglas de socialización, hemos establecido ciertas pautas de comportamiento y ciertas formas de entendernos a nosotros mismos, que obviamente van a chocar. ¿Mm? También tener cuidado con eso, que de repente tratamos de, en este cambio de paradigma, estamos de repente cayendo en las mismas intolerancias en relación a las visiones de vida de otras personas. Pensemos, como les digo, el lenguaje definitivamente habla más de quien emite la idea, de que quienes la reciben. ¿Mm? El que alguien diga que algo debe ser así, si no existe un consenso, si no existe una aprobación social de determinada frase, de determinada actitud, obviamente no se va a seguir. ¿Mm? Pero igual nos va a dar a entender cuál es la visión de mundo y cuál es, supuestamente va a ser el comportamiento de una persona determinada. Por ejemplo, alguien que no, mujeres que dicen, no, es que la mujer debe ser femenina, no está imponiendo nada. Porque si yo, como individuo, decido que no quiero ser femenina, o que eso no va a ser mi rasgo característico, su frase no va a cambiar mi realidad de manera directa. ¿Mm? A lo más la va a cambiar en el sentido que va a generar una reacción en mí, quizás algún tipo de respuesta, una reflexión. Por eso también no todos los actos van a cambiarla, los perlocutivos sí. Pero lo que va a quedar claro, más allá de lo que se debe o no debe hacer, es la visión de mundo, cómo esa persona se está construyendo a sí misma a través del lenguaje. Cómo nos está diciendo quién es ella. Si alguien, como le digo, si la mujer dice que uno como mujer debe ser femenina, realmente no está diciendo que ella presenta esos rasgos o que cree tener esos rasgos. ¿Mm? Es un poquito complicado de repente el tema, pero no imposible, espero que se vaya entendiendo. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá. ¿Mm? Volviendo un poco a lo de la realidad y pensamiento, no sé por qué lo copié 2 veces. Quedamos hasta acá con las ideas de la ontología, en el sentido de que ustedes deben manejar el lenguaje porque no es inocuo, que ustedes van a darse a entender a ustedes mismos como profesionales. Hay que pensar que el trabajador social es un profesional que está sometido a críticas constantes, un escrutinio también por parte de los usuarios, es como se construye la profesión por el conjunto de prácticas, y esas prácticas nuevamente se construyen en el lenguaje, no solamente en la acción. Es importante que ustedes, al ser humanistas también, tengan esa conciencia de que están generando sentido y que están transformando realidades en los usuarios. Si bien nos vamos a enfocar en lo que es lo académico esencialmente, también como investigadores estamos generando algún tipo de cambio o estamos intentando generar una reacción en aquella persona que lee nuestro texto. ¿Mm? Vamos a darle una visión de quiénes somos nosotros éticamente, por ejemplo, si cometemos plagio o si está mal redactado, si las ideas no son claras. No vamos a decir, obviamente, que estamos dando a entender que somos tontos, pero sí que tenemos carencia y que necesitamos desarrollar esas habilidades, que necesitamos reforzarlas. ¿Ya, chicos?
Importante para que ustedes entiendan que al momento de escribir están entregando una imagen de sí mismos y a la vez están tratando de generar un cambio en la cognición de otros. Dudas, consultas, como siempre les pregunto, problemas existenciales que puedan tener. ¿No? ¿Ninguno? ¿Aló? ¿Sí? José. Yo me pregunto, muy buenas tardes. Disculpe Buenas, diga. interrumpir. Quería preguntar sobre si es que esto se va a pegar al horario oficial o si Sí, siempre va a ser. sí, se va a pegar el horario oficial, como le digo, por un tema de que ayer había enviado el mensaje y ahora me encontré con que no estaba, así que se hizo a las 5, ¿ya? Pero no, la idea era pegarse al horario. Ok. Porque ¿sabe qué? ¿Mm? ¿Cómo se llama? También. No, ese nomás. Ah, bueno, ya, Hasta luego. ya. Profesora, Dígame, Ángel. una consulta, ¿va a ser así con toda la ¿Las clases? asignatura? ¿Sí? Sí. ¿O solo? Ya. Ujú. Pero así a qué se refiere en el hecho de que voy explicando de forma sincrónica. No, profesora, yo me refería a todas las asignaturas van a tener la clase a su hora, con el No lo sé. horario, No lo sé. Al menos en o solo los días. mi horario oficial es los días martes y los viernes. A ver, déjame ver al tiro. A ver, fechas, documentos personales. Qué detallado. A ver, al menos en lo que me habían entregado la carrera, los martes, y claro, martes y viernes terminaré haciendo a las 4:20, ya, al menos conmigo. Sí, lunes y viernes, grupo B. ¿Les dieron el lunes al final? Porque habíamos dicho para el martes. Ah, ya. No me asustes, Yarela. Ya dije, ya tengo choque de horario otra vez. Ya. No sé, armar el horario fue un chiste, así que me da un mini infarto ya. Sí, martes y viernes entonces a las 4:20. Como le digo, la idea no es hacerlo tan extensa, hoy día fue la excepción por el que agregamos el tema de, como les digo, del análisis del programa, explicar un poco las evaluaciones, cómo van a ser. Y bueno, idealmente es eso, que las clases duran 40 minutos la parte teórica y luego obviamente yo me voy a quedar conectada un tiempo extra para aquellas personas que deseen profundizar o que tengan dudas, si es que se ha dejado alguna lectura y no se entiende, hacer esas aclaraciones, ¿ya? Entonces, yo prefiero que sean sincrónicas, es decir, que en lo posible estén presentes y no dejárselas grabadas, porque así surgen ideas entre la misma conversación de ustedes, se van generando más asociaciones cognitivas, que lo encuentro más provechoso que simplemente ver una grabación. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profesora, Dígame, María Paz. lo que pasa es que cuando explicó lo de los textos, los dos primeros textos, ¿Mm? yo tenía medio malo el internet, ¿lo Ah, podría ya. volver a explicármelo? Ah, sí, bueno, que les voy a dejar un par de textos, uno que es lo que acabamos de ver ahora, de la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Igual por intranet les voy a mandar por mensaje cuáles van a ser las páginas que me interesan, porque el texto es un libro completo lo que les voy a subir y no es la idea que se lo lean entero. Y otro texto y un par de textos más que van a ser en relación a las problemáticas de los estudiantes universitarios al momento de escribir y de leer textos académicos. ¿Ya? De eso voy a hacer Y de un... eso, ¿Mm?
¿Y de esos textos se van a tratar los controles o cómo El van a primer ser los control. controles de El primer lecturas? control. Sí, controles de lectura. Las voy a hacer a través del e-learn. No sé si ustedes ya han trabajado con esto, si han hecho algún tipo de evaluación. No, ¿Nada? Ya. nada. Vamos a ver. Ya, voy a No. aprovechar al tiro de mostrarles cómo es el tema. ¿Ya? Ah, sí, el ensayo, la idea, obviamente que en clase yo les voy a entregar el formato, les voy a entregar algún instructivo de qué es lo que debe contener el ensayo, aparte de enseñarle, decirle que es más que nada, lo que me interesa más es la redacción, porque las estructuras generales o la superestructura es el esqueleto, ¿no? Como es la introducción, es la tesis, planteamiento de la tesis, los argumentos, como un argumento, la base, garantía, respaldo, y la conclusión que sería la confirmación. Filosofía Grupo A tiene clase los martes a las 16:20. Ah, ya, pero nosotros somos el Grupo B, así que estamos bien. Así que lo que yo quiero, obviamente, es hacer el feedback, es decir, que no me entreguen simplemente el texto como si nada. ¿Mm? Felipe, no qué. Ah, de que no han podido ver las evaluaciones. Ahí ya capté. Vamos a entrar entonces al e-learn. Se me ocurrió borrar Profe, todas las pero mi cosas. pregunta era cómo van a ser evaluados los controles, o Ah, sea, los de lectura. por eso les voy a mostrar al tiro. Ah, ya. Uh-huh. Para darles un ejemplo. Taller de análisis y comprensión. Aquí estamos. Bueno, acá estamos en otro curso, por si acaso. Pero se dan cuenta que hay un tipo de evaluación diagnóstica. Les va a aparecer algo así. Se va a visualizar la evaluación. Y al menos a mí lo que me permite es hacer preguntas de tipo de alternativas. Verdadero o falso. También hay de término pareado. Nuevamente alternativa. Acá este es de respuesta breve. ¿Qué es lo que pasa? El sistema entonces, como profesor, yo puedo integrar la respuesta esperada dentro de esto, ¿ya? Obviamente, en el feedback que les permite se pone qué es lo que se espera de la respuesta. Lo malo del sistema es que espera respuestas muy específicas, ¿ya? Es decir, como lo que coloca el profesor tiene que ser la respuesta del alumno. No le vamos a pedir tanto ¿cómo se dice?, a un sistema especulativo. Por lo tanto, si es que en el caso de una evaluación les sale incorrecta la pregunta y los evalúa mal, no se preocupen, porque al final no va a ser lo que me diga el sistema si está correcto o incorrecto. No me rayen la pizarra. No va a ser el sistema, sino que voy a hacer yo, que voy a hacer la lectura definitiva. No se dejen guiar por esos aspectos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, estas son evaluaciones. Le fue muy mal. Voy a poner algo. Ustedes van a ir respondiendo. Ahí estamos respondiendo entonces. Bla, 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 bla. Terminar. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar.
y les va a salir así. Inmediatamente. Ahí está el feedback que se nos pide al profesor entregar. Y en este caso, en estas que sean de respuesta breve o de respuesta de ensayo, es donde posiblemente les salga como incorrecto. No se fijen en eso, porque lo que hace el sistema es como copiar esto y que ustedes lo coloquen igual. Es como de información textual, ¿ya? Así que si eso les sale mal, no se preocupen. Ahí finaliza revisión. Y eso es todo. ¿Ya? Así van a ser las evaluaciones. Estas mismas evaluaciones, como les digo, tienen la posibilidad de estar abiertas y luego de ocultarlas. Y ya cuando una persona que no la haya realizado y diga el por qué, se vuelve a abrir y la puede realizar dentro de ese tiempo. Las clases yo las voy a grabar todas. No se preocupe por eso, Michelle. Profesora, ¿Mm? hay que inscribirse, registrarse en esa... En el eLearn se supone que ustedes están inscritos. Ahora, si tienen problemas, hay algunos alumnos que están ingresando los mismos datos de intranet. Y no, lo que tienen que hacer es ingresar su root, pero sin el código verificador, es decir, sin el último numerito, y su clave de intranet. ¿Ya? Sí, ya. Eso es todo. No... Ah, ya, muchas gracias. Ya, porque a algunos le estaba lanzando error y era por eso, estaban ingresando mal los datos. Lo otro, para comunicarse conmigo, prefiero WhatsApp. Siendo sincera, uno siempre anda más pegado con el celular que a la mensajería de intranet. Así que les voy a dar mi número. Si alguien ya, o si ya tienen algún grupo armado, sería mejor. Dice grupo el martes desde las 17:55, 18:40 y 18:40, 19:25. Ay, no sé yo tengo otro horario. Ya lo voy a ver, ya voy a corroborar eso con los horarios que mandaron que mandó Alexia. Ya. Bueno, como les digo, sí, las clases van a estar grabadas y las voy a estar subiendo a YouTube. Por ahora voy a dejar de grabar para pasar la lista